diciembre de 2013 asume como legisladora de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, fue reelecta en 2015, en 2019 es diputada nacional por el Frente de Todos. Milita desde chica, sabe lo que significa el trabajo social en la esquina, en la cuadra, en el barrio. Te decía, diputada nacional Paula Penaca. Paula, Oscar Orquera, Sergio Rosso, Charles Ivane, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Paula. ¿Cómo va, Paula? Bien, bien, acá estamos, todo bien. Bueno, ¿en casa o en laburo? ¿O yendo para casa? Acá No, somos no, rechusma, no. somos rechusma acá. En casa ya, en casa. Entonces estás por cocinar. No necesariamente. No importa, me encantó la sinceridad de Paula. No, ¿qué querés, Oscar? Todo, que labure, que cocine, no se puede. Sí, Paula, gracias por atendernos a esta hora, es un horario muy especial, muy de regreso y sobre todo en tu laburo. Pero queríamos preguntarte básicamente 2 o 3 cuestiones. Sergio te iba a preguntar sobre el tema de la educación, sabemos que conoces muy bien la ciudad de Buenos Aires, digamos, pero como diputada nacional, hay algunos ruidos que tienen que ver, por ejemplo, con la gente del campo que está disconforme con algunas cosas. Ahí el presidente en las últimas horas salió a contestar. Se viene una reacomodación por ganancias. Con las aceiteras hubo un acuerdo hace horas nada más. Digo, ¿estamos en campaña ya tanto para el oficialismo como para la oposición de medio término? Bueno, yo creo que estamos ocupándonos de los problemas de los argentinos y de las argentinas y necesariamente eso configura una propuesta política y esas propuestas políticas son las que se ponen a consideración de la población en las elecciones, ¿no? Entonces hay mucho del debate cotidiano, de la realidad concreta de la gente, en este caso en la discusión sobre los precios de los alimentos y sobre la posibilidad de que esos alimentos lleguen a la mesa de los argentinos y las argentinas, que para nosotros es central como proyecto político, que para nuestro presidente, para nuestro gobierno es un tema central y que muchas veces, por supuesto, esa preocupación y ese intento de garantizar ese acceso a la alimentación es utilizada por algunos sectores que por supuesto tienen intereses económicos, pero también hay una utilización política. Es decir, lo que vos recién mencionabas es un claro ejemplo, ¿no? Porque sin duda, si se pudo arribar a un acuerdo de la naturaleza que hoy pudimos conocer en los medios de comunicación con el sector aceitero, ¿por qué no podría arribarse también un acuerdo con el resto de los sectores ganaderos, agrícolas, que por supuesto son centrales a la mesa de los argentinos y argentinas? Y me parece que ahí hay un intento muchas veces de algún sector del poder económico y productivo de nuestro país de tener posiciones más políticas que posiciones que tienen que ver con algo que es lógico, que es la defensa de los intereses que ese sector tiene en términos económicos y que me parecen muy bien, y por eso también le parece muy bien a nuestro presidente y los convoca para desde el diálogo abordar algo que sea beneficioso para el conjunto. Entonces, en ese sentido creo que sí hay una situación que está vinculada de alguna forma con que estamos en un año electoral, pero me parece que más allá de eso siempre hay tensiones sobre este tema y que un gobierno como el nuestro tiene que intentar construir los equilibrios, sobre todo pensando en los intereses del conjunto de la sociedad, ¿no? Claro. ¿El jueves hay sesión en diputados, Paula? Sí, el jueves tenemos sesión, estamos retomando el funcionamiento. La verdad que fue un año de mucho trabajo en la Cámara Baja, un año donde tuvimos que adecuarnos a las condiciones que nos planteaba necesariamente la pandemia, que empezamos a funcionar virtualmente. Un año en el que también encontramos mucha oposición, muchas veces poco lógica, de Juntos por el Cambio en el Parlamento, pero que finalmente pudimos sesionar y sancionar las leyes que necesitaba nuestro gobierno y nuestro pueblo. Y ahora estamos retomando. Una de esas leyes que vamos a estar tratando el jueves tiene que ver con las posibilidades de tener en el futuro acuerdos vinculados con la deuda pública, ¿no? Con la deuda externa, y creemos que eso fue central también, una de las gestiones centrales del gobierno de Alberto Fernández, por poder empezar a pensar cómo salimos de ese endeudamiento profundo y burdo en el que nos dejó Mauricio Macri. Y bueno, después hay algunos temas que habían quedado pendientes del año, del periodo ordinario, y tenemos allí una ley importantísima de financiamiento del sistema de ciencia y técnica en nuestro país,
tenemos alguna otra serie de normativas vinculadas con la vivienda y con la reactivación económica, ¿no? De ellos que ha enviado nuestro ministro de Economía. Así que bueno, tenemos mucho trabajo también para esta semana en la Cámara. Paula, ¿la oposición bajó un cambio con respecto a las vacunas? Bueno, es que yo creo que el problema de la oposición es que no importa el tema, sino oponerse. Oponerse y desestabilizar. Entonces, cuando no son las vacunas, donde han dicho barbaridades y han puesto en peligro la salud pública y no les ha interesado que eso pueda tener consecuencias concretas en la vida de la población, es el inicio de las clases, intentando construir una oposición que no existe entre presencialidad y no presencialidad, ¿no? Larreta queriendo constituirse como el primer impulsor de las clases presenciales, cuando nuestro ministro de Educación fue el primero que instaló ese debate en el Consejo Federal de Educación, entendiendo que es necesaria la vuelta a las clases presenciales y además trabajamos para eso con todas las provincias. Mañana entiendo que están convocando una serie de manifestaciones, de movilizaciones, reclamando la presencialidad. Me parece que hay mucho de electoralismo barato y poco de coherencia, ¿no?, en esas posiciones. Entonces, me parece que lo importante es que la sociedad pueda tener mayor conciencia de que la vacunación es central. Paula, ¿y cómo ves la ausencia de diálogo y consenso entre los gremios y organizaciones docentes y no docentes con el gobierno de la ciudad? No, a ver, yo creo que hay voluntad de diálogo y consenso de parte de las organizaciones gremiales, por lo menos de la mayoría de ellas. Creo que hay una comunidad educativa en la ciudad de Buenos Aires dispuesta a dialogar, a colaborar. Ha sido así históricamente en la ciudad. Me parece que a partir del gobierno de Mauricio Macri y la continuidad del gobierno de Larreta en la ciudad, ha habido una decisión política de romper ese diálogo, ¿no?, de romper esas instancias, de solo llegar al diálogo cuando medía una orden de la justicia, incluso ni siquiera así, ¿no?, porque es continua la intención del gobierno de la ciudad de utilizar el aparato judicial a su favor, manipulándolo, para evitar que haya fallos que sean adversos a las decisiones que ya tienen tomadas. Me parece que en el caso de la presencialidad está claro también, ¿no?, el anuncio apresurado por salir a embanderarse y a construir una oposición o una contradicción que no existe con el gobierno nacional en relación a las clases presenciales, y entonces evitar o obviar el paso de las mesas y las instancias de diálogo que son necesarias. La comunidad educativa es una comunidad compleja, con muchos actores, con diferentes intereses. Los padres y las familias están muy preocupados, los docentes y las docentes han trabajado muchísimo todo el año pasado para garantizar la conectividad de los pibes y las pibas y la continuidad pedagógica, cosa que el gobierno de la ciudad no se ha preocupado en garantizar. Entonces lo que yo veo es que hay una posición de parte de Larreta y de su ministra de Educación, Soledad Cunha, muy soberbia, ¿no? Me parece que con la soberbia no se llega a nada. Sí, Paula, de hecho el 9 de febrero están convocando a clases abiertas en todas las provincias, en todo el país, con el eslogan "Volvamos a las escuelas". Otra puesta en escena. Yo creo que ahí es donde está claro que hay una mirada o una intención constante de desestabilizar y que cualquier tema es usado y utilizado con fines electoralistas. Nosotros mañana hacemos por la tarde una presentación de un proyecto de ley en el Congreso. Es muy importante, te iba a preguntar un trabajo de un año. ¿Sabes por qué lo vinculo? Porque la verdad es que nosotros hace más de un año que venimos trabajando en este proyecto de ley, que es un proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia institucional de parte de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario. Y este trabajo de un año fue un trabajo donde hubo diálogo, donde hubo consenso, donde hubo articulación con los diferentes actores que muchas veces están contrapuestos, porque sabes que trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones que tienen una trayectoria académica y técnica en relación a este tema, con también organizaciones de familiares de víctimas, con todo el dolor con el que esas organizaciones se han podido organizar para reclamar por los derechos que corresponde que reclamen, y también con el Estado, ¿no?, con quienes tienen que conducir a esa fuerza. Y este trabajo es un trabajo continuo en el que siempre hemos tenido una resistencia
de Juntos por el Cambio en el Congreso para avanzar en ese tratamiento. Y sin embargo ahora parece ser que se convirtieron en los abanderados de los derechos humanos, otra vez, porque electoralmente entienden que en este momento les conviene salir a blandir esta bandera, ¿no? Claro, vos como presidenta de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, esto lo tenés bien claro. También lo de Gito Isfrán, ¿entendés que ha sido tomado como parte de oposición, para hacer ruido, para esmerilar al gobierno, para ensuciar la cancha, Paula? Bueno, no tengo ninguna duda tengo. Me parece que hay un método construido, ¿no? Un método que no ayuda a la democracia, ¿no? Porque me parece que hay que ser respetuoso de la voluntad popular. Entonces uno puede hacer observaciones, puede entender... Sí, de ahí a centros clandestinos de tortura es una estupidez más grande. Y además que Minari. una falta de respeto muy grande con la historia de nuestro país, ¿no? Y con las víctimas de esas violaciones profundas a los derechos humanos que tienen que escuchar semejantes aberraciones, claro. ¿No? Y esto no quiere decir que no haya algo que puede haber cosas que funcionen mal en Formosa, como en cualquier provincia. Y que hay que decirlo, obvio, hay que denunciarlo. Hay que decirlo. Aquí mismo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tuvimos una situación similar, luego echaron para atrás con esa decisión, pero inicialmente y sobre todo en los barrios populares, la primera gestión de la pandemia tuvo que ver también con plantear que aquellos que fueran testeados por el Estado y tuvieran un resultado positivo, tenían que inmediatamente aislarse en centros de aislamiento, y ese aislamiento era obligatorio. Sí. Entonces, parece que se olvidan de estas cosas que tienen que ver con la gestión cotidiana de la pandemia, que por supuesto nos ha puesto a todos en un lugar... Totalmente, Paula, queda claro. Estamos charlando con Paula Penaca, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, sobre el proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia institucional. Entró en estas horas a la Cámara de Diputados, ¿hay previsto un tratamiento en comisiones? ¿Tenés alguna idea de fecha, Paula? Bueno, mañana hacemos la presentación formal y la presentación administrativa también, o sea que hacemos la presentación pública, pero también ingresamos el proyecto por mesa de entradas, las dos cosas, y vamos a iniciar lo antes posible el debate. Haremos primero algunas comisiones informativas y luego, una vez que inicie el periodo ordinario, a partir del 1 de marzo, podremos darle tratamiento efectivo en las comisiones, porque sabes que durante el periodo ordinario solo se tratan los temas que están asignados al temario por decreto presidencial, claro. Pero vamos a avanzar en este proceso y vamos, por supuesto, a escuchar a todos y a todas y tratar de llegar a la mejor ley posible. Paula, este es el mejor programa de esta radio a esta hora, así que te proponemos, cuando camine un poco el proyecto, porque nos interesa mucho volver a charlar, ¿puede ser? Sí, por supuesto, bueno, no hay ningún problema. Bueno, buenas noches, muchas gracias, Paula, muy amable. Gracias, Paula. Buenas noches, gracias a ustedes. La diputada nacional por el Frente de Todos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Paula Penaca, va por vos.